Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos buscan condicionar la ayuda económica para Colombia a una reducción en los cultivos ilícitos en el país. Presidente Maduro le planta cara a Trump. Advierte que la constituyente va porque va. Fiscalía capturó a 2 empresarios implicados presuntamente en el escándalo de Odebrecht. El gobierno sancionó la ley que disminuye 1 hora la jornada diurna laboral. A partir de hoy será hasta las 9 y no hasta las 10 de la noche. Gobierno objeta proyectos de ley que rebajaría las cotizaciones en salud para los pensionados y reduciría las semanas para que las mujeres obtuvieran su pensión. De 42 CAI móviles que tiene Bogotá, solo 9 están operando como debe ser. Los demás están siendo utilizados como celdas o están varados. Producción industrial cayó en mayo 0,7%, revela la ANDI. El Ministerio de Comercio sostiene que las políticas adoptadas por el gobierno surtirán efecto en el segundo semestre del año. 2 casos de fiebre aftosa se comprobaron hoy en el país, uno de ellos en San Faustino, zona rural del municipio de Cúcuta. CMI conoció el último informe de la Interpol sobre trata de personas. 392 denuncias en el país en los últimos 3 años, la más reciente aquí en Bogotá, donde menores de edad estaban siendo drogados para cometer hurtos. Autoridades confirman que 107 traficantes de personas han sido capturados en los últimos meses. Corrupción del fútbol llega a España. Detenido ficha de Bedoya. Mañana comienzan los Alpes y Rigoberto decide su suerte en el Tour. Una mujer cumplió el sueño de muchas, besar apasionadamente a Carlos Vives en un escenario. Las imágenes al final de la misión cuando nos conectemos desde Agroexpo en Corferias con la belleza de los caballos. Nuestros secretos de hoy. 1. El contraste entre la Corte Constitucional y la Suprema. 2. El fiscal que aceptó cargos y sigue siendo fiscal. 3. Lo que le puede pasar a una persona, así sea su esposa o esposo, por no responder el celular. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. La bancada republicana en el Congreso de los Estados Unidos pretende condicionar la ayuda económica para Colombia en 2018. Hoy fue aprobado en el Comité de la Cámara de Representantes un proyecto que congelaría el 30% de los aportes hasta que el gobierno colombiano demuestre una reducción efectiva de los cultivos ilícitos en el país. CMI obtuvo el borrador de este documento. El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominado por los republicanos, presentó hoy el proyecto final de ley sobre la ayuda internacional para el año fiscal 2018. En el capítulo de Colombia, los republicanos expresan una preocupación. El comité está preocupado por el significativo incremento en la producción de coca en Colombia. El proyecto del Comité de Apropiaciones prevé destinar $335.925.000 en ayuda para Colombia. Sin embargo, propone que un 30% de esos fondos sean condicionados a que el secretario de Estado certifique ante el Congreso que Colombia redujo los cultivos ilícitos. De ser aprobada esta propuesta, $100 millones quedarían condicionados. El proyecto deberá ser votado ahora por el Pleno de la Cámara y luego conciliar con el proyecto del Senado antes de ser promulgado por el presidente Trump. Y se incrementa la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro activó el Consejo de Defensa de la Nación para responder a las amenazas de la Casa Blanca. Mientras Venezuela busca cómo blindarse, el Departamento de Estado norteamericano confirmó que ya tiene la lista de sanciones contra varios funcionarios chavistas. En la ciudad de Caracas saludamos a Yadiris Adrián. Yadiris, detalles de la información. Buenas noches, compañeras. No cesa la tensión aquí en Venezuela. En una dura respuesta a la advertencia de sanciones de Trump, Maduro ha activado el Consejo de Defensa de la Nación para dar respuesta a lo que califica de amenaza imperial. Dice que la constituyente va porque va. Desde el Palacio de Miraflores, el mandatario venezolano Nicolás Maduro activó el Consejo de Defensa de la Nación para responder a la amenaza de Estados Unidos de imponer sanciones económicas al país. Las amenazas a la independencia y la soberanía de la nación por parte del imperio injerencista de los Estados Unidos de Norteamérica y el repudiable pronunciamiento de la señora Federica Mogherini, representante de la Unión Europea para Asuntos de Política Exterior y Seguridad. Maduro reiteró que la Asamblea Nacional Constituyente se realizará pese a que la comunidad internacional ha solicitado reversar el proceso y no cambiar la constitución del país. Venezuela no le da órdenes a nadie.
A Venezuela no la gobierna ningún gobierno extranjero, ni hoy ni más nunca. Venezuela es un país que se manda a sí mismo. Y aquí en Venezuela mandamos los venezolanos. No manda Trump, ni Santos, ni Michel Temer. Mientras Venezuela analiza cómo defenderse de las críticas de otras naciones, el gobierno de Estados Unidos confirmó que tiene lista las sanciones para altos cargos del gobierno de Maduro por supuestas violaciones de los derechos humanos. Entre los sancionados estaría el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. El Departamento de Estado señaló que en Venezuela la dictadura está destruyendo al país con corrupción y narcotráfico. Es la información por los momentos, nos mantendremos al tanto de lo que ocurra. Desde Caracas, Venezuela, Yaridis Adrián para CMI, La Noticia. Muchas gracias por la información. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron en Bogotá al contratista Federico Gaviria y al empresario Eduardo Zambrano, señalados de participar en las irregularidades que rodearon el pago de sobornos de la multinacional Odebrecht para la adjudicación de la Ruta del Sol Sector 2. De acuerdo con la investigación, Gaviria y Zambrano serían los gestores de la licitación de la Ruta del Sol 2 Sector 2 y habrían ayudado al detenido ex senador Otto Nicolás Bula a lograr que Odebrecht y dos firmas más lograran la adjudicación del contrato. Federico Gaviria ya había sido mencionado en otros escándalos de corrupción y fue procesado por participar en la suscripción de los contratos de ambulancias en el carrusel de la contratación en 2009. Según fuentes del ente investigador, Gaviria habría ayudado a integrar el consorcio Ruta del Sol, el cual está integrado por Odebrecht, CSC Constructores y Episol para la construcción de la obra de infraestructura. El fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó que las detenciones fueron adelantadas este martes. La Fiscalía sigue con el proceso, claro, y hoy en la mañana se hicieron 2 nuevas capturas en desarrollo de esa investigación. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía consultadas por CMI, Gaviria habría recibido parte del dinero producto de los sobornos que recibió Otto Bula. Concretamente se indaga la procedencia de una finca ubicada en Antioquia, como quedó documentado en el interrogatorio rendido por Gustavo Urrego. Que no sabía dónde eran esos dineros, pero que era un señor Federico Gaviria que había comprado esa propiedad. Después me enteré por intermedio de un amigo y de César Hernández que la propiedad es de una finca en Cáceres, Antioquia, llamada La Cubana. También me dijo don César que él se había ganado 30 millones de pesos por esa transacción. Gaviria estaría relacionado con el blanqueo del dinero de los sobornos de Odebrecht luego de que la Fiscalía estableciera que se lavaron $512.000 en compañías offshore. Los dos empresarios deberán responder por el delito de lavado de activos. Entró en vigencia la ley que establece el pago de recargo nocturno a partir de las 9 de la noche. Cerca de 500.000 de trabajadores se beneficiarán con esta norma. El presidente de la República sancionó hoy la Ley 1846 de 2017, por medio de la cual se modifica el Código de Trabajo limitando la jornada diurna de las 6 de la mañana a las 9 de la noche y no a las 10 como estaba estipulado hasta ahora. La ministra de Trabajo explicó los impactos de la medida. En primer lugar, un encarecimiento de la nómina, sin lugar a duda, porque a partir de las 9 de la noche hay que comenzar a pagar recargo nocturno, mientras antes era a partir de las 10 de la noche. Si bien no se ajustó mucho al proyecto original, que era a partir de las 6 de la tarde, sí se hizo a partir de las 9 de la noche. Sin embargo, los sindicalistas sostienen que no es suficiente y que la jornada diurna laboral debería ir únicamente hasta las 6 de la tarde. La nueva ley permite una hora extra paga adicional por alrededor de 14.000 pesos diarios, que a su vez representan aproximadamente 280.000 pesos adicionales al mes. Disminuiría la distribución en la desigualdad del ingreso si los recargos fueran desde las 6 de la tarde. Creo que esto es un incumplimiento muy fuerte del gobierno que no amerita y no soluciona las necesidades de los trabajadores. Durante la jornada de hoy hubo marchas en todas las capitales del país. Los pensionados exigen la sanción presidencial de la ley que reduce del 12 al 4% el aporte mensual en salud de los pensionados. Que nos cumpla todos los pensionados de Colpensiones y de las demás entidades. Sin embargo, el gobierno se mantuvo en la negativa a pesar de que hoy se vencía el plazo. Se anuncian nuevas marchas en las diferentes ciudades del país. Y esta noche el presidente Juan Manuel Santos envió al Congreso la objeción al proyecto que pretende reducir del 12 al 4% los aportes a salud de los pensionados. El primer proyecto de ley objetado por el Gobierno Nacional es el que había presentado el Polo Democrático para modificar la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados del 12 al 4%.
considera que el proyecto es violatorio de los principios de equidad y progresividad en materia tributaria, así como los de solidaridad y progresividad de la seguridad social. También pone en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de una parte de la población estimada en cerca de 4,4 millones de afiliados. El gobierno objeta por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia porque esta iniciativa compromete la financiación del sistema de salud, pues genera un impacto fiscal promedio anual de 3,7 billones de pesos entre los años 2017 y 2022. El otro proyecto de ley sobre el cual hizo reparos el gobierno tiene que ver con la reducción de las semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres. La normativa vigente establece que las mujeres deben certificar 57 años de edad y 1.300 semanas para pensionarse. Con la ley objetada que había presentado el partido de la U, ese número se reducía a 1.150. Considera que la iniciativa es inconstitucional dado que establece un beneficio tributario sin el aval expreso del gobierno y genera un impacto financiero. Establece que el costo es de al menos de 10,3 billones de pesos a precios de 2017, costo que tendría que ser asumido por el Estado. El Congreso ahora debe responder las objeciones del gobierno. Si las acepta, los proyectos se hunden y si las rechaza, la Corte Constitucional los revisará y dará su concepto definitivo. De 42 CAI móviles que tiene Bogotá, solo 9 están funcionando. Los demás operan como minicárceles o están varados en estaciones de policía. Así se denunció en el Consejo de la capital del país. Algunos CAI móviles en Bogotá dejaron de atender denuncias ciudadanas para convertirse en celdas transitorias. Así quedó en evidencia luego de recorrer algunas estaciones de policía. Hemos encontrado de que 42 CAI móviles que se invirtieron ya hace más de 10 años, hoy solamente están funcionando 9 de ellos. Lamentable que ocurra esto porque definitivamente está siendo desprotegida la ciudadanía bogotana. Según denuncian en el Consejo de Bogotá, la mayoría de los CAI móviles están varados y en estado de abandono. Y hoy simplemente vemos que son dineros que fueron tirados a la basura porque son vehículos que están prácticamente abandonados, que no han tenido un respectivo mantenimiento y por lo tanto no están prestando un servicio. La policía le salió al paso a las denuncias y aunque no se refirió al estado de los CAI, dicen que los detenidos captados en video son solo un caso aislado. Según el coronel Oscar Barón, comandante de la policía de Kennedy, estas personas estuvieron ahí mientras se realizó el trámite para conseguirles cupo en un centro carcelario. Desde el Consejo pidieron a la policía de Bogotá y al distrito invertir en el mantenimiento de estos CAI destinados a la seguridad de los barrios y parques de la ciudad. Las autoridades en 190 países buscan a la colombiana Violeta Arango, alias Violeta, señalada por las autoridades como una de las personas vinculadas al atentado del Centro Andino y quien al parecer salió del país. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la Interpol emitió circular azul contra Violeta Arango, alias Violeta. Este documento internacional es con fines de localización y de información específica sobre una persona de interés en una investigación criminal en 190 países del mundo. Las autoridades colombianas la buscan por estar involucrada presuntamente con el atentado terrorista del Centro Comercial Andino que cobró la vida de 3 mujeres. Además, sería una de las dirigentes del Movimiento Revolucionario del Pueblo a quienes les indican otros atentados del pasado en la capital. A solicitud de la Fiscalía General de la Nación, a Interpol se emite una circular azul para todas las policías del mundo que hacen parte de Interpol con el fines de ubicación e información a Colombia. Esta es la circular azul de Violeta Arango. Según lo que dice la ficha, los países en donde podría encontrarse son Venezuela, Argentina, Ecuador, Brasil o Panamá. Según información de inteligencia, la abogada de 24 años de edad habría huido del país por tierra debido a la captura de 11 de sus supuestos compañeros que también tendrían que ver con este movimiento. La semana pasada se conoció una supuesta carta en la que Violeta dice que está fuera del país y que es víctima de persecución. Por otro lado, de la abogada Violeta se ha dicho que las autoridades tienen pruebas de que junto a Natalia, otra de las capturadas, entraron a un café internet en la localidad de San Cristóbal para buscar mapas geográficos del Andino y de sus alrededores días antes de la explosión. La Fiscalía está tras la pista del exalcalde de Cota, Juan David Balcero, quien evadió el cerco de las autoridades y quien es buscado por su relación con el presunto pago de un soborno al detenido secretario general del Tribunal de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautista. Este martes la Fiscalía inició con la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Misael Alejandro Bautista, secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y el abogado Efraín Forero. De acuerdo con la investigación del ente acusador, el funcionario judicial habría recibido una suma cercana a los 150 millones de pesos para afectar el proceso del exalcalde de Cota, quien afrontaba un caso de pérdida de investidura. Según fuentes de la Fiscalía, anoche integrantes del CTI llegaron hasta la residencia del exalcalde de Cota para hacer efectiva su captura. Sin embargo, no lo encontraron, por lo que
que ahora estaría prófugo de la justicia. Frente a este caso, el presidente del Tribunal de Cundinamarca señaló que está dispuesto a contribuir con la investigación de la Fiscalía. Esta corporación reitera su colaboración en todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos en pro del interés público y la integridad de la rama judicial de la República de Colombia. Mañana continuará la judicialización del secretario del tribunal. La Fiscalía General pidió enviar a la cárcel a los 3 magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio involucrados en la presunta recepción de sobornos por parte de integrantes de bandas criminales del Meta. Al considerarlos como un peligro para la sociedad, la Fiscalía pidió cárcel para los magistrados. Se imponga como medida de aseguramiento privativa de la libertad en detención preventiva en establecimiento de reclusión al magistrado Fausto Rubén Díaz Rodríguez, a los magistrados Alcides Vargas Bautista y al magistrado Joel Darío Trejos Londoño. De acuerdo con la fiscal octava delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los 3 magistrados habrían recibido dinero por parte de Smith Vallardo Parra, alias Mano Picha, y su esposa Maribel Sofía Jiménez, ambos condenados por homicidio. Los pagos habrían sido inicialmente de 150 millones de pesos, sin embargo, Mano Picha y varios narcotraficantes habrían subido la oferta a los magistrados ofreciendo 3.000 millones de pesos para recibir beneficios judiciales. Facilitaron directamente o por intermedio de ciertos jueces la continuidad del funcionamiento de empresas criminales, al procurar la libertad ilegal de los máximos responsables que han tenido el control del mercado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En la audiencia de este martes, la Fiscalía pidió además que los magistrados sean retirados del cargo y solicitó investigar al magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, Cristian Pinzón. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías por posibles incumplimientos en la protección y asistencia a la población desplazada. La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició el proceso disciplinario dado que al parecer las entidades departamentales y municipales incumplieron de manera injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio a pesar de contar con los recursos suficientes. Un posible incumplimiento de la obligación de las autoridades locales en materia de protección, asistencia, atención y reparación de la población desplazada por la violencia. El Procurador General indicó además que en el posconflicto es relevante la reparación a las víctimas. El fin del conflicto con las FARC se justifica cuando se piensa en las víctimas. Ahí está buena parte de su legitimación ética y moral. En el cumplimiento de esos acuerdos pactados deben estar consignadas, por supuesto, las respuestas a preguntas que costaron más de 500.000 muertes violentas. Las declaraciones del procurador fueron entregadas en una audiencia en la que fueron escuchadas varias víctimas del conflicto armado. Las FARC han cumplido mientras el Estado no ha atendido adecuadamente sus compromisos en los acuerdos de La Habana. Así lo revela el segundo informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre el estado del proceso de paz que presentó el director de la entidad, León Valencia. El informe de la Fundación Paz y Reconciliación, realizado por un equipo de investigadores encabezados por León Valencia y Ariel Ávila, explica cómo va la paz. Pues yo diría que bien, para mandar un mensaje muy optimista al país. Los investigadores presentan mediante la modalidad de semáforos el estado del proceso. Semáforo en verde lo positivo, la entrega de armas, la cantidad la mayor del mundo en un proceso de paz y la calidad de las mismas. Y faltan las caletas, que son los 949 caletas, o sea, de ahí se van a extraer otras armas y eso yo creo que debía valorarlo mucho el país porque es sacar de la guerra un arsenal enorme que podría volver a ser utilizado si seguía esta confrontación. También en verde, la disminución de acciones contra la población civil, el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y el cumplimiento del cese bilateral por las dos partes. Quiero decir que las fuerzas militares hicieron honor a ese pacto de paz y estuvieron con una disciplina enorme, lo mismo las FARC. Semáforo en amarillo para el plan de consolidación institucional y el trámite de acuerdos vía Fast Track en el Congreso. El Fast Track lo ponemos en amarillo, con la esperanza de que se avance mucho en este periodo nuevo de legislativo, también con la preocupación de que no ocurra. Semáforo en rojo para la inseguridad e impunidad. Excombatientes asesinados 7, líderes sociales asesinados 56. Hay un cuerpo élite de policía que va a perseguir a la gente que agreda tanto a líderes sociales como a guerrilleros desmovilizados, y esto es un avance, pero ahí hay una gran preocupación. Semáforo en rojo también para la grave situación de los presos de las FARC. 1.700 en las cárceles, 1.500 en huelga de hambre, 45 con la boca cocida. El ejército denunció que la disidencia de las FARC en el oriente del país se camufla entre la población civil y esconde armas y explosivos en viviendas de varios caseríos, poniendo en grave riesgo a los habitantes de esta zona.
Según el ejército, los disidentes de los frentes séptimo y primero están usando una vieja táctica que fue implementada por las FARC durante la última década de la confrontación para evitar el combate con la fuerza pública. Su modo de delinquir es de civil, esconden las armas en las casas. Desafortunadamente la población de esta región desafortunadamente se ve en la obligación casi que de apoyarlos, de servirles como milicianos, como redes de apoyo al terrorismo, los esconden. El general Jorge Suárez también señaló que los disidentes de las FARC aprovechan su dominio armado sobre la población para sabotear el plan del gobierno contra los cultivos de hoja de coca. Estas disidencias desafortunadamente se oponen a la sustitución de cultivo ilícito, a la erradicación, y mueven masas en estas regiones. La población se nos ha conglomerado y ha impedido en ocasiones que desarrollemos esta maniobra. En las últimas horas fueron capturados 4 disidentes del Frente Séptimo de las FARC en varias viviendas en Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá. Durante lo que va corrido de este año han sido detenidos 20 en circunstancias similares. El registrador nacional Juan Carlos Galindo anunció la terminación del proceso de identificación y cedulación de los guerrilleros de las FARC que están en las zonas de concentración. El registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, señaló que finalizó el proceso de entrega de cédulas a los guerrilleros de las FARC que hicieron dejación de armas. Entregamos cerca de 5.000 cédulas ya finalizando los trámites a los guerrilleros. En total se adelantaron 8.000 procesos de identificación a los guerrilleros y sus familias. Se expidieron 52 tarjetas de identidad y 873 registros civiles de nacimiento. Llevamos a cabo cerca de 8.000 trámites de plenas identidades y luego cerca de 7.000 procesos de cédula de primera vez, de duplicados, de expedición de registros civiles. Las declaraciones de Juan Carlos Galindo fueron realizadas en Cali, donde adelantaba un recorrido por las registradurías de la ciudad para analizar su funcionamiento. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, reveló que el gobierno no respaldará un proyecto para el transfugismo político y notificó que, según la legislación vigente, las coaliciones entre partidos solo las pueden hacer los movimientos minoritarios. El transfugismo es una propuesta que algunos congresistas tienen para pasarse de un partido a otro sin incurrir en doble militancia o apoyar un candidato distinto al oficial de su colectividad. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, notificó que el gobierno no apoya esta propuesta porque ya hubo antes 2 reformas para abrir esa puerta que ahora no puede volverse a abrir. En una actividad seria, la política, pues no puede en este momento echar atrás, dar reversa y abrir la puerta al transfugismo. El gobierno también aclara que las coaliciones solo operan para los partidos minoritarios. Es una garantía para las minorías. Luego, el gobierno no comparte la idea de abrir esa posibilidad a todas las fuerzas políticas porque lo que haríamos es desnaturalizar lo que pretendimos hacer en la reforma del equilibrio de poderes. El ministro Rivera anunció hoy que el gobierno presentará al Congreso a partir del jueves por lo menos 13 proyectos de ley o de reforma constitucional para desarrollar los acuerdos de paz con las FARC. El fiscal Néstor Humberto Martínez y el senador Jorge Robledo lograron conciliar dentro de la polémica que se había originado por el caso Odebrecht. El fiscal retiró la denuncia que había sido presentada contra el congresista por injuria y calumnia. Por injuria y calumnia había sido denunciado el senador Jorge Robledo por las declaraciones que entregó contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez sobre su supuesto impedimento para adelantar investigaciones por el escándalo de Odebrecht, al afirmar que presuntamente había asesorado a la empresa Navelena para que consiguiera un crédito por 120.000 millones de pesos con el Banco Agrario. Sin embargo, la denuncia fue retirada tras lograrse una conciliación entre ambas partes ante la Corte Suprema de Justicia. He tenido oportunidad de mostrarle al señor senador Robledo, y se lo agradezco, que tengo documentos del propio presidente del Banco Agrario de Navelena que sostienen absolutamente todo lo contrario. Al respecto, Robledo explicó cuál fue el origen de las acusaciones. Yo señalo y me sostengo en eso que mis acusaciones tienen que ver con información dada por la vicepresidencia financiera del Banco Agrario. Tanto Robledo como el fiscal afirmaron que continuarán cada uno desde sus competencias investigando todo lo relacionado con Odebrecht.
La Corte Constitucional citó audiencia pública para debatir los alcances que tiene la ley de amnistía en el marco de la implementación del acuerdo de paz. El alto tribunal convocó para el próximo 2 de agosto a los ministros de Defensa y Justicia, Luis Carlos Villegas y Enrique Gil Botero, al fiscal, al procurador general y al alto comisionado para las Naciones Unidas, Todd Holland, con el fin de que entreguen sus argumentos frente a la ejecución de la ley de amnistía e indultos. La Corporación Judicial afirmó que es necesario que se informe concretamente cómo se respetará la obligación de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La Policía Nacional identificó un caso aberrante en Bogotá. Menores de edad víctimas de trata de personas, quienes eran drogados y obligados a cometer delitos. Una investigación de 10 meses que inició la Dirección Criminal e Interpol por tráfico de estupefaciente o microtráfico alrededor de colegios en el sur de Bogotá arrojó un terrible resultado. Decenas de menores de edad de la capital estaban siendo utilizados por redes de trata de personas para cometer delitos, específicamente hurtos en almacenes de cadena de Bogotá. Fueron captados a partir de la red delincuencial para obligarlos a consumir y después de consumir volverlos adictos y obligarlos a cometer hurtos. Inicialmente a los menores que oscilan entre los 12 y los 15 años de edad los inducían al consumo de drogas y cuando se volvían adictos eran casi que secuestrados y llevados a otros entornos. Ahí, a cambio de droga, los obligaban a robar. El proceso de investigación ya fue presentado ante jueces, son más de 6 personas. Hay una segunda fase en términos de lo que podría ser la extinción de dominio a los bienes producto del tráfico de estupefacientes. La policía capturó a 3 miembros de la célula responsable de inducir a estos menores de edad al delito, quienes permanecen en la cárcel por los delitos de tráfico de estupefacientes, trata de personas, instrumentalización de menores de edad y concierto para delinquir. Sin embargo, 2 de sus miembros lograron huir del país y las autoridades no descartan que esta problemática se esté presentando más en Bogotá. Las familias de los menores de edad salieron de la ciudad por amenazas. Un total de 107 traficantes de personas han sido capturados por las autoridades en medio de estos operativos. Estos delincuentes perciben ganancias por más de 3.000 millones de pesos a la semana. El director de Migración Colombia, Christian Kruger, aseguró que los traficantes de personas utilizan el territorio de por lo menos 21 departamentos y que pese a los controles, por lo menos 400 pasos fronterizos ilegales se registran en el país. Pese a lo extenso de nuestras fronteras, se ha logrado detener un gran número de estos delincuentes. Hemos capturado 107 coyotes que hoy están tras las rejas y que están cumpliendo sus sanciones. Hemos desarticulado 12 redes transnacionales en materia de tráfico de migrantes. Estos llamados coyotes cobran entre 4 y 11 millones de pesos a cada persona y a la semana alcanzarían ganancias por 3.000 millones de pesos. También encontramos cubanos, digamos, más de 8.000 personas de nacionalidad cubana, que también se ha disminuido precisamente por la finalización de la ley de ajuste cubano, la ley de pies secos, pies mojados. Aunque este año se ha logrado reducir la cifra de migrantes, el año pasado se llegó a cifra récord. Haití con 20.366, Cuba con 8.167, India con 874, Congo con 570 y Nepal con 553. Esas capturas, digamos, que se han hecho de coyotes, de traficantes de personas, lo que han hecho es disminuir esas cifras que claramente atentan contra la dignidad de las personas. La Interpol ha identificado 25 organizaciones dedicadas al tráfico de personas. La producción industrial no se recupera según la encuesta realizada por la ANDI. La ministra de Comercio, María Claudia Lacutir, confía en que las políticas de reactivación surtan efecto en el segundo semestre del año. De acuerdo con la encuesta de la ANDI, la producción industrial cayó en mayo 0,7%, manteniendo la tendencia bajista en gran parte del año. Descontando las refinerías de Cartagena, la disminución es mayor en 1,5%. Por sectores, las mayores caídas se presentan en equipos de transporte, vehículos y bebidas. Todos se asocian a problemas de demanda en el mercado local. Entre menos carga, pues menos demanda también de vehículos. Hay un rezago en la industria productora de equipos que definitivamente también nos afecta. No hay una renovación del parque automotor sensible. El gobierno sostiene que ya se han implementado medidas las cuales surtirán efecto en segundo semestre del año. Pero ya estamos viendo síntomas de optimismo, síntomas y resultados que están demostrando que efectivamente este segundo semestre se ve con optimismo. En vehículos se viene un acuerdo comercial con Argentina.
que le va a permitir al sector de vehículos tener una oportunidad importante en estos mercados. Es uno de los mercados que está en crecimiento de consumo de estos productos y es complementario. Las ventas totales cayeron 1.4%. El Instituto Colombiano Agropecuario detectó 2 nuevos casos de fiebre aftosa en Cundinamarca y norte de Santander. 2 casos de fiebre aftosa encontró el gobierno nacional, esta vez en el municipio de Tibacú y Cundinamarca, y el cual está vinculado a la población de Yacopí, donde se detectó el virus en días anteriores. El otro caso se dio a 300 metros de la frontera con Venezuela, en corregimiento de Cúcuta, norte de Santander. Un puesto de control del ICA y la Polfa detecta en un camión animales sin marca y de los cuales 3 venían con signos clínicos de la enfermedad. Los ganaderos de la zona muestran preocupación por el tema. Es crónica de una aftosa anunciada. Nos sorprendió mucho que se hubiera adelantado Tame, que se hubiera adelantado Yacopí. Cabe notar que ya se encontró que el virus es de origen venezolano por parte del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. El juez que tumbó la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá se desempeñó como contratista de la alcaldía y meses después falló a favor del exalcalde Gustavo Petro temas relacionados con urbanismo. CMI intentó contactar infructuosamente al funcionario. Un manto de duda ronda las decisiones del juez cuarto administrativo que tumbó la venta de la ETB. Es un juez que había sido contratista de la alcaldía y ahora es el que falla en contra de la ETB. Y tenemos unas dudas muy grandes al respecto de si es una decisión política o es una decisión jurídica. En el Consejo revelaron que el juez Leonardo Castañeda en el 2015 falló a favor del exalcalde Gustavo Petro en un tema de urbanismo y meses después firmó este contrato por 25 millones de pesos con la unidad de mantenimiento vial. CMI intentó hablar con el juez, pero tan pronto llegamos a su despacho cerró su oficina, no sin antes dejar una razón. Pues él nos ha dicho a nosotros que si vienen a preguntar, que no permitamos, o sea, si él nos ha expresado la voluntad de que no quiere dar entrevistas. Que si alguien viene, pues que no va a atenderlos. Los funcionarios de los despachos se sienten acosados, molestados, ¿sí me entienden? Ellos, lógicamente, esa es la función de nosotros. El distrito, por su parte, dijo que defenderá la venta de la ETB por la apelación. Yo solamente puedo señalar que nosotros respetamos las instituciones de nuestra justicia y que acatamos las órdenes de los jueces. Hasta el 25 de julio la administración Peñalosa tendrá plazo para argumentar la apelación ante el tribunal. El distrito no descarta volver a presentar al Consejo la venta de la ETB. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,51% a 1.479 puntos. La acción del Grupo Familia fue la que más subió con una valorización del 25% a 2.500 pesos. La acción de Mineros fue la que más cayó con una pérdida de 2,46% a 2.580 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 19.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.013 pesos con 26 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.760 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.503 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 34 centavos. El azúcar se transó en 14,16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 29 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.380 pesos. Después de comerciales, desde Agroexpo en Corferias, nos conectamos con la belleza y las virtudes de los caballos. Además, la feria que se separa de Colombia Moda y se tomará las calles de Medellín. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos a través del valor, la fuerza, la belleza, la nobleza y el agradecimiento de los caballos. Un animal que ha demostrado su enorme conexión con el ser humano a través de los años. Nos ha ayudado en las guerras, en la cacería, en la mensajería, a cargar cosas pesadas en la agricultura y en tantas otras cosas. Por eso hoy los saludo desde el Salón Equino en Corferias, donde se muestran más de 700 de estos ejemplares que nos conquistan a través de la equitación y la chalanería. Los caballos tienen todas las bondades que a veces el hombre carece. La fuerza, nobleza, belleza, inteligencia y gratitud son tal vez algunas de sus cualidades más importantes. La raza humana siempre ha tenido una fascinación por dominar y conectarse con este animal. El humano, el ser superior, tiene que transmitirle esa confianza y poco a poco empiezas a hacer una
una empatía fuerte y que puede durar muchísimo tiempo. Con el tiempo el caballo ha sido reemplazado por maquinaria sofisticada, pero el hombre jamás se desprenderá de este animal. Hoy nos conquista a través del trabajo con los niños, la equitación y la chalanería, una disciplina de exhibición creada en el país con caballos de paso fino criollo. Es un caballo suave, de briosos, tienen buen brío, pero mucha nobleza. Entonces han visto ahora en las imágenes cómo se mueven, cómo los niños pueden manejar muy bien los caballos. Un caballo muy cómodo para paseo, para cabalgatear, para lo que sea. El caballo tiene el equilibrio perfecto entre la fuerza y la nobleza que necesita un ser vivo para nunca desaparecer de este planeta. Les seguimos mostrando lo que llevarán los diseñadores a esta próxima versión de Colombia Moda 2017. Bueno, hoy me encuentro muy bien acompañada con todos los jóvenes de la área andina y ellos tienen una propuesta muy linda con la que llegan a Colombia Moda y la que quieren volver tendencia, y es el tema de recuperar la memoria y los ancestros de todos los indígenas y de todas las distintas culturas de Latinoamérica. Bueno, mi propuesta era sobre México y sobre las culturas mexicanas y las máscaras mexicanas tradicionales. Frida Kahlo fue mi inspiración, mi musa, siempre fue una vitrina de todos los diseños de toda la moda mexicana. Yo me inspiré sobre la cultura inca, sobre la fiesta del sol. Mi propuesta es un grupo aborigen del Brasil llamado Azurini. Bueno, yo tenía Latinoamérica fantástica y escogí una leyenda de la Orinoquía colombiana. Pues eso es un pequeño abrebocas de lo que vamos a ver en Colombia Moda, y por supuesto también una propuesta a que se siga pensando en nuestros ancestros, a que se siga rescatando la cultura no solamente de Colombia sino de Latinoamérica, ¿o no? Y yo me despido feliz estrenando chaqueta. Para ser los mejores e innovar en nuestros contenidos, le preguntamos a los colombianos qué quieren ver en el nuevo canal y esto fue lo que nos contestaron. Que muestren un poco más de lo que realmente es Colombia, toda la cultura que tenemos. Me encantaría que hubieran programas sobre cultura y arte porque la amo. Que tengan programas más enfocados hacia las personas, quiénes son, de dónde vienen, para dónde van, como expectativas de vida. La noticia que no caiga en el amarillismo ni que se extienda 3 y 4 días con una misma información. Queremos como canales culturales, que es lo más importante. Y seguimos hablando de Colombia Moda porque un evento que hacía parte de esta feria se separa. Se sale de Plaza Mayor para tomarse las calles de Medellín y convertirse en un evento gratuito para todos los colombianos. Con el fin de segmentar los públicos de Colombia Moda y Moda para el Mundo, después de haber estado unidas los últimos 3 años, en esta versión las ferias estarán divididas. Colombia Moda en Plaza Mayor y Moda para el Mundo en las calles del centro de Medellín. Nosotros volvemos a la calle como un compromiso con los compradores. Efectivamente vamos a tener siempre un espíritu urbano. Moda para el Mundo regresa a su lugar de origen y es así como reafirmamos el compromiso con el sector. Con moda urbana que se ve todos los días en la calle, participan 26 expositores y 120 empresarios. Habrá 13 pasarelas, 18 showroom y 3 conferencias. Sin escarapelas y con entrada libre, esperan 18.000 visitantes, 6.000 cada día, entre el 26 y el 28 de julio. Y una mujer cumplió el sueño de muchas, que fue besar a Carlos Vives en la boca durante un concierto en el escenario. Yo quiero saber qué opina Claudia Elena de estas muestras generosas de cariño. Los encantos físicos de Carlos Vives han hecho de las suyas en Toronto, Canadá. Durante su gira en esta ciudad norteamericana fue sorprendido por una seguidora que contra viento y marea pasó todos los filtros de seguridad y se subió a la tarima besándolo apasionadamente. El cantante, quien no fue ajeno a la circunstancia, le siguió el juego a la bella admiradora, que no tuvo reparo en durar más de 20 segundos besando a la estrella colombiana. Desde el Salón Equino de Agroexpo en Corferias y con esta belleza de ejemplares me despido por hoy, pero nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El contraste entre la Corte Constitucional y la Suprema. 2. El fiscal que aceptó cargos y sigue siendo fiscal. 3. Lo que le puede pasar a una persona, así sea su esposa o esposo, por no responder el celular. 1, 2 y 3 después de comerciales.
nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional es la única de las altas cortes que cumple rigurosamente los términos que le fija la ley, lo que contrasta con la Suprema. Podría decirse que es la única en donde no hay intereses políticos internos. La Suprema, por ejemplo, sigue mostrando cómo no debe actuar un alto tribunal. Todavía no tiene un acuerdo interno para escoger a los candidatos para que el Senado elija vacante en la Corte Constitucional. El buen rendimiento de la Corte Constitucional no es fácil. En este momento, por ejemplo, revisa más de 30 decretos leyes que expidió el gobierno para la complementación del acuerdo. Y eso que cada día recibe unos 4.000 expedientes de tutelas procedentes de jueces y tribunales de todo el país. Son cerca de 100.000 tutelas mensuales. Y aquí anoto un hecho curioso. ¿Saben cuánto le vale al Estado ese número de expedientes de tutela que revisa la Corte? 14.000 millones de pesos anuales. 14.000 millones en solo transporte. Son tutelas que han fallado en el país y que van a revisión de la Corte. Ante esta situación y para no afectar el derecho a la tutela, la Corte acaba de tomar la decisión de implementar el expediente electrónico, es decir, transmitir por Internet todos los expedientes de tutelas que se envían a la Corte. El sistema electrónico, además de abaratar el costo del trámite, lo agiliza y les facilita a los interesados hacerle un seguimiento a su proceso. Esta decisión de digitalizarse, de modernizarse, merece un aplauso y una crítica. Aplauso por ingresar al mundo moderno de las comunicaciones. Crítica porque resulta increíble que hasta ahora se haga. Buen ejemplo para el ministro de Hacienda, porque en el resto del Estado, nada, de nada, de nada. Seguimos enviando papeles. 2. El fiscal Rodrigo Aldana no entregará información sobre Odebrecht. El pasado 21 de abril, agentes del CTI capturaron al fiscal delegado ante el tribunal, Rodrigo Aldana, por presuntamente recibir un lujoso apartamento por parte del ex senador Otto Bula para favorecerlo en varios procesos de extinción de dominio que cursaban en la fiscalía. A pesar de que Aldana aceptó los 3 delitos de los que es acusado, el fiscal decidió que no colaborará con la investigación de la fiscalía. Según confirmaron fuentes cercanas al proceso, el fiscal Aldana no aceptó un preacuerdo ni la aplicación del principio de oportunidad que le ofreció la fiscalía para entregar información relevante del caso. Allegados a Aldana aseguran que por ahora una colaboración con la fiscalía está descartada. Lo que sigue es que la Corte Suprema condene al fiscal Aldana porque ya aceptó los cargos y pueda ser declarado insubsistente y retirado del cargo. Porque aún cuando está suspendido, sigue siendo fiscal. 3. Un tribunal de Taiwán anunció una decisión para que muchos esposos o esposas, novios o novias lo piensen, si lo hacen. Una mujer cansada de que su marido ignorara sus mensajes en WhatsApp llevó el caso ante la justicia. La mujer presentó como prueba su celular, en el cual aparecen decenas de mensajes marcados con el doble check azul, prueba de que los mensajes de WhatsApp fueron recibidos y leídos por su esposo, pero ninguno de ellos fue contestado. Incluso en uno le avisa que fue hospitalizada por sufrir un accidente en su auto e igual ese mensaje fue leído pero ignorado. Con base en tan irrefutables pruebas, la juez concedió a la mujer víctima ignorada el divorcio, pero además ordenó al esposo ignorador reparar a la esposa por haberla sometido a maltrato virtual durante tanto tiempo. Voy a enviarle un chat al flaco. Donde no me responda, busco abogado. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con León Valencia, presidente de la Fundación Paz y Reconciliación, ¿usted cómo cree que va la paz? Bien, 73%, mal, 24%, regular, 3%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.